Bueno, hola a todos. Gracias por estar en este nuevo webinar, que es el número 16. Hoy día vamos a tratar sobre el diagnóstico de la situación del país. Estarán con nosotros dos personas muy conocidas en nuestro ambiente, sea el ambiente político, sea el ambiente periodístico, sobre todo periodístico. Tenemos a Rosana Cueva. Rosana, que todos conocemos evidentemente, es periodista, directora y conductora de televisión. Y tenemos a Jaime Althaus, que también conocemos, que es periodista, antropólogo y analista. Quiero agradecerle a ambos que estar aquí con nosotros y de paso también quiero agradecerle a mi amigo Aldo De Filippi, que es el director ejecutivo de AmCham, por compartir nuestros webinars en su espacio de AmCham Coyuntura, que también informa sobre las distintas reuniones relacionadas con la información general de nuestro país. Esto lo hace AmCham a través de AmCham Coyuntura todos los días a las 5 de la tarde. Bueno, vamos a empezar con Jaime Althaus. Jaime, bienvenido, adelante. Muchas gracias, Pepe, por invitarme a participar en estas discusiones que tú armas, que se han convertido en un foro de debate público muy interesante en el país, que se está convirtiendo en una referencia. Un privilegio poder participar y poder decir algo acerca de la situación del país. Es un tema muy amplio que nos has pedido. Va a ser un poco difícil resumirlo en 20 minutos, pero en fin, algo haremos, algo que intentaré. Comenzaría diciendo que la coyuntura del país está atravesada por una contradicción, digamos, que tiene que resolverse si queremos salir exitosamente de esta profunda crisis en la que hemos caído por causa de la pandemia. Esa contradicción es la que se da entre la política y la economía, entre el proceso político marcado, digamos, por el populismo, por, digamos, el riesgo de caer en un creciente intervencionismo estatal, y la economía, que requiere para recuperarse, pues, todo lo contrario, requiere restablecer niveles de libertad económica, incluso superiores a los que teníamos antes de la pandemia. Entonces, lo que ha ocurrido es que la pandemia, por un lado, es que la pandemia y el proceso electoral crean presiones para un mayor intervencionismo estatal, incluso eventualmente para el cambio de modelo económico, ¿no es cierto? Y estas presiones se expresan claramente en el Congreso, como podemos ver, con proyectos populistas que afectan, en fin, las bases mismas del crecimiento, afectan los derechos de propiedad eventualmente, los contratos, afectan el mecanismo de ordenamiento de la economía, que es el sistema de precios, del ordenamiento del mercado, perdón, que es el sistema de precios, mediante proyectos que establecen controles de precios, o afectan directamente o destruyen, digamos, o buscan destruir el equilibrio fiscal, simple y llanamente. Entonces, bueno, lo que uno se pregunta es qué es lo que está pasando, cómo, digamos, puede haberse roto tan fácilmente el consenso que creíamos tener en torno a la economía de mercado, economía social de mercado, etcétera, ¿no? Nosotros creíamos que después de la hiperinflación de los 80, habíamos quedado, digamos, inmunizados, ¿no?, contra los déficits fiscales, contra los controles de precios, contra las afectaciones a los derechos de propiedad, a los contratos, en fin. Creíamos que ese consenso estaba establecido, pero o se ha roto desde hace algún tiempo, quizás por el paso del tiempo, y quizá porque el sistema educativo, por ejemplo, jamás, no existe un curso en los colegios acerca de economía social de mercado, sería fundamental. No hay un proceso de capacitación a los maestros acerca de lo que es la economía social de mercado, la economía de mercado,
que no es intuitiva, digamos, uno no entiende su mecanismo intuitivamente, hay que aprenderlo, entenderlo racionalmente, ¿no es cierto? Bueno, o simplemente se trata de congresistas que, conociendo todo eso, sin embargo, desvergonzadamente anteponen su propio futuro político al futuro del país, ¿no? Hay mucho de esto, estoy seguro. En todo caso, en algunos casos, o en bastantes casos, por ejemplo, en esa coalición de derecha que se supone que, perdón, no de derecha, de centro, se supone que debería apoyar al presidente Vizcarra o los proyectos del gobierno, no hay, uno podría decir que hay una ideología antimodelo económico, antieconomía de mercado, consciente, plenamente consciente, pero sin necesidad de eso, sin necesidad de derribar o derogar el capítulo económico de la Constitución. Lo que está ocurriendo con estas leyes misil que se están aprobando, o con estos proyectos de ley, es que se está derrumbando la realidad protegida, digamos, por el capítulo económico de la Constitución, ¿no? Esta economía social de mercado. No necesitamos de una gran fuerza ideológica para eso. El populismo inmediatista, cortoplacista, lo está logrando por sí mismo. En fin, aprovechando, por supuesto, la crisis. Y este grupo entonces se convierte, este grupo que no es de izquierda, se convierte, sin embargo, en un espolón de la izquierda para derribar el modelo económico. Y eso es muy peligroso. Deberían ser conscientes de lo que están haciendo, ¿no? Y el problema es que, como decíamos al principio, la recuperación económica del país, la velocidad de la recuperación, conseguir una tasa de crecimiento relativamente alta en los próximos meses y años, requiere de todo lo contrario, requiere de la máxima libertad económica posible. Incluso, repito, a niveles mucho mayores que los que teníamos antes de la pandemia. Es decir, para levantar vuelo nuevamente los emprendimientos, las empresas de todo tamaño, necesitan mucho menos peso, mucho menos carga regulatoria, muchos menos requisitos, mucho menos plazos, ¿no? Muchas menos regulaciones, mucha más flexibilidad laboral, por ejemplo. En fin, y eso es algo que tiene que entenderse, si no, no vamos a poder salir de esta crisis de una manera suficientemente rápida. O quizás no salgamos nunca. El capítulo económico de la Constitución, de hecho, ya, digamos, la economía libre de mercado, ya había sido inutilizado en alguna medida por esta suerte de intervencionismo de baja intensidad que se ha producido en los últimos 10 años en el Perú. Cada vez se han ido agregando más y más normas, o como diría Alfredo Bullard, se han ido colgando cada vez más bolas del árbol de Navidad, digamos, entonces hasta que el árbol se cae, ¿no? Porque ya no soporta tanto peso regulatorio. Y entonces de lo que se trata es más bien de renovar el modelo económico, de volver a aligerarlo, ¿no es cierto? Eliminar ese colesterol, digamos, que impide el flujo sanguíneo de la economía. Esa es la gran reforma, ese es el gran acuerdo que deberíamos lograr. Eso, de paso, a su vez, permitiría resolver los dos grandes problemas que sí ha tenido el crecimiento económico de los últimos 30 años. Es un crecimiento que ha permitido reducir la pobreza de manera significativa, ha permitido altas tasas de crecimiento, pero hay dos temas que no ha resuelto. El de la altísima informalidad, el de un Estado eficiente, un Estado que dé buenos servicios, por ejemplo, un buen servicio de salud. El sistema de salud es sumamente precario. Y esas dos limitaciones, esas dos deficiencias estructurales se han manifestado con toda su fuerza en esta pandemia, han impedido que la respuesta a la pandemia sea eficiente, sea eficaz, precisamente. Y entonces, lo que esto significa es que el crecimiento que hemos tenido, digamos, ha permitido, como digo, la reducción de la pobreza, pero no ha incorporado a todos los peruanos, ni al Estado social, a los servicios de salud, por ejemplo, ni al Estado legal, a la formalidad. Y entonces la solución de esos dos grandes problemas estructurales debería ser el punto de encuentro de estas dos corrientes que están enfrentadas, que son contradictorias. Los populistas, los izquierdistas, en fin, claro, los populistas de oportunidad, oportunistas,
¿no? O los izquierdistas más ideológicos, todos de alguna manera entienden que el gran problema del Perú es la marginación, la exclusión de muchos peruanos de los beneficios del crecimiento. Y eso estoy hablando. La altísima informalidad es gente que está excluida del Estado legal, de la formalidad, lo mismo que está excluida del Estado social, de los servicios de salud. Entonces, ese es un punto de encuentro, resolver estos dos grandes problemas que se han manifestado con toda su fuerza en esta pandemia. Y por eso creo que el Pacto Perú, lanzado por el presidente de la República, debió concentrarse o todavía debería concentrarse en esos dos temas, solo en esos dos temas, ponernos de acuerdo en resolver esos dos grandes problemas estructurales. Porque en torno a esos dos grandes problemas no hay acuerdo. No se trata de buscar un acuerdo sobre temas sobre los que sí hay acuerdo. Por ejemplo, el presidente ha propuesto la lucha contra la pobreza. Todo el mundo está de acuerdo en la lucha contra la pobreza. La educación. Todo el mundo está de acuerdo en mejorar la educación o la calidad educativa. En fin, que no haya regímenes anticompetitivos. Todo el mundo está de acuerdo en que no haya regímenes anticompetitivos. En lo que estamos de acuerdo, digamos, pero no estamos de acuerdo en el cómo resolver, cómo afrontar la reforma del sector salud, la reforma del sistema de salud, porque no es que el modelo no lo haya podido resolver, lo pudo resolver porque el modelo dio dinero. Ha habido mucho dinero para el sector salud. Contrariamente a lo que se dice, el presupuesto del sector salud se ha multiplicado por 7 en términos reales, en soles constantes, en los últimos 20 años. Por 7. Y se ha multiplicado por 3 en términos de su participación en el PBI. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ha habido recursos. Lo que no ha habido ha sido gestión, una gestión muy corrupta, muy patrimonialista, muy ineficiente, y entonces ha habido gran corrupción y todo ese sistema corrupto se ha comido esos recursos excedentes. Entonces, enfrentar eso es difícil y requiere un consenso nacional acerca de las reformas que hay que hacer para implantar meritocracia y más bien no aprobar estos proyectos que regalan nombramientos y ascensos automáticos como el que se ha aprobado y que tiene que ser cuestionado ante el Tribunal Constitucional. Entonces, se requiere un acuerdo sobre cómo implantar la meritocracia, cómo implantar un sistema de gestión moderno que evidentemente va a tocar intereses dentro del sector, intereses gremiales, en fin. Entonces se requiere eso y se requiere un acuerdo sobre cómo formalizar al país, cómo reformar la formalidad, cómo tener una formalidad mucho menos costosa, lo que implica desregular, cambiar las leyes, incluso las cuestiones laborales y todo lo demás. Entonces, eso es fundamental, porque por otro lado, es necesario mirar más allá del corto plazo, del inmediatismo, de este oportunismo populista inmediato, porque el país necesita para salir adelante de estos acuerdos, de estas líneas claras de desarrollo. Si no conseguimos una cierta velocidad en la recuperación económica, lo que podemos tener, digamos, es un caso casi de texto, ¿no? Es al final, digamos, el triunfo de una oferta electoral radicalmente populista o autoritaria o de izquierda, radical. Porque si no conseguimos la velocidad suficiente y no hay la percepción de que las cosas se están mejorando, sino que se están deteriorando, se incrementa aún más la delincuencia, se multiplican los conflictos sociales, etcétera, se producen ataques ideológicos a la empresa privada, como ya se están produciendo con mucha frecuencia. Entonces lo que vamos a tener es la emergencia de una oferta electoral muy populista autoritaria, que puede terminar triunfando. De hecho, los representantes de esas líneas ya están, uno en el puesto 2 en la última encuesta de Ipsos, y la otra en el puesto 4, subiendo en la encuesta de Ipsos, ¿no? De modo tal que ese es un peligro que existe, sin duda. Ahora, también es cierto que si más bien se hacen las cosas bien, se restablecen niveles de libertad económica, se desregula, se facilita la inversión privada, incluso la inversión minera, la recontratación, la contratación flexible y todo lo demás para recuperar empleo. Entonces, efectivamente, el próximo año, los primeros meses del próximo año, los meses electorales, vamos a estar mejor que ahora, sin duda vamos a estar mejor que ahora, pero la gente tiene que percibir que está mejor que ahora, ¿no es cierto?
Y además, si además en esos meses, enero, febrero, llega la vacuna, entonces vamos a estar aún mejor todavía que ahora. Y eso puede también cambiar el ánimo nacional, ¿no es cierto? Y eso sería pues muy importante para el tema electoral. Ahora, aún si ganara un candidato de centro, podría encontrarse con un Congreso sumamente fragmentado y populista también, porque como la reforma política no ha funcionado, no se ha aplicado, o se ha hecho mal, o simplemente ha sido puesta en suspenso por la pandemia, vamos a tener mínimo 20 candidatos, porque además se van a inscribir nuevos partidos, 20 candidatos, 20 candidaturas congresales, también listas congresales, con la cual la competencia populista se va a multiplicar al infinito, porque no se ha eliminado todavía y probablemente no se elimine el voto preferencial. Entonces esto convierte digamos, a la competencia en una competencia exponencial, digamos, incluso entre los propios miembros de las listas congresales. Lo que vamos a tener entonces es un Congreso bien complicado para el próximo gobernante. Y por eso es que nosotros insistimos en la necesidad de que este Congreso, tiene todavía hasta el 28 de septiembre para hacerlo, apruebe la elección del Congreso junto con la segunda vuelta, para que el próximo presidente de la República tenga gobernabilidad, pueda tener mayoría en el Congreso y pueda gobernar, porque va a tener que enfrentar la gran tarea de la reconstrucción económica nacional y va a tener que efectivamente aprobar o llevar adelante las reformas regulatorias, tributarias, laborales que se requieren para que la economía se recupere. Porque si ustedes han revisado el marco macroeconómico multianual, parte del supuesto de que a partir del año 2022, del 2022 al 2024, vamos a crecer a 4.5%. Y que además vamos a poder incrementar en 1.5% los ingresos fiscales sobre, digamos, el nivel normal que hemos tenido en los últimos 10 años. Entonces, eso requiere reformas importantes en todos los temas que he mencionado, una reforma de la misma formalidad, como hemos dicho, y eso entonces requiere o un consenso nacional que hay que ir forjando desde ahora a través, por ejemplo, del Pacto Perú, o requiere que el candidato que gane las elecciones tiene con un mandato claro de llevar adelante esas reformas, y requiere que pueda gobernar, que tenga una mayoría en el Congreso, o por lo menos una fuerza importante en el Congreso. Entonces, esa ley de la elección del Congreso con la segunda vuelta debería poder ser aplicada, debería ser aprobada, digo. De lo contrario, el próximo gobernante, por más que sea de centro, si es que es de centro, va a tener muchas dificultades para aprobar las reformas, para aprobar las políticas necesarias. El déficit fiscal no se va a poder reducir. El país tendría que endeudarse, según el marco macroeconómico multianual, a 50% del PBI si es que no crecemos y no reducimos el déficit fiscal o no aumentamos los ingresos fiscales. Entonces va a ser un gobierno sin recursos, no va a poder atender las demandas populares, las demandas sociales, un gobierno como de los 80, digamos, caótico, que puede terminar comprometiendo la estabilidad misma de la democracia, ¿no? Eso podría ocurrir. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que procurar entonces resolver esta contradicción, decía, entre esta corriente, digamos, populista que viene por el lado del proceso político y los requerimientos de la recuperación económica que demandan una mucha mayor libertad económica. Y estas dos corrientes tienen en común la percepción de que efectivamente una gran cantidad de peruanos está excluida del modelo y que entonces pueden ponerse de acuerdo, deberían ponerse de acuerdo entonces cuáles son las maneras para incorporar a esa gente al modelo y de esa manera entonces tener la posibilidad de digamos, de tener los programas suficientes y necesarios para salir de esta situación, de este pozo profundo en el que hemos caído. Gracias, Pepe. Ítalo, sí, bueno, ya. Bueno, bien. eso
Adelante, Rosana. Ok, muchísimas gracias y también es un honor poder participar en un foro tan importante como este, con tantos años de vida y con tantos invitados que yo siempre los sigo y la verdad que es, como les decía, un honor poder estar en este momento con ustedes. Yo creo que en mucho de lo dicho por Jaime precisamente hay un consenso y un consenso amplio, ¿no es cierto?, respecto a lo que se tendría que hacer, a todo lo que nosotros aspiramos que se pueda lograr en los próximos meses y en los próximos años. De mi parte, en todo caso, lo que yo voy a tratar es de aterrizar un poco precisamente en los actores, en el contexto, en el ambiente nacional en el que esperamos que todo esto se pueda llevar adelante. Empezando además por lo que tendría que ser una especie de un poco el estado de ánimo nacional. Si yo tuviera que definir o de alguna manera explicar en pocas palabras cuál es el sentir en diversos sectores del país, creo que me quedaría con tres bastante definidas. Una tiene que ver con incertidumbre. Ahora es cierto, todo el mundo te dice incertidumbre ahí a nivel nacional en todos los países del globo a partir precisamente de esta pandemia, pero la nuestra tiene unas particularidades especiales precisamente por la manera en que nos encuentra precisamente en este caso el COVID-19. Hay desconfianza, una desconfianza instalada en el mundo político, en el mundo social, un presidente que no confía en el sector privado que mira también con desconfianza precisamente a otros actores presentes en todo este escenario. Y sobre todo una sensación muy fuerte de vulnerabilidad, de que no sabemos qué va a pasar próximamente, no sabemos cuándo va a acabar esta crisis sanitaria para poder a partir de ahí empezar a planificar exactamente lo que se quiere hacer, para poder saber en qué contexto es que vamos a ir precisamente a este proceso de elecciones, que además es como la cerecita en medio de la torta, en medio de toda esta situación de inestabilidad, que en este caso aplica muy bien. Siempre te dicen que tendríamos que hablar pues de líneas separadas, ¿no es cierto? La economía por un lado y la política por otro, y también en todo caso el sentido social. Yo sí creo que como nunca todas estas tres están en este momento engranadas, inseparables una de la otra, y como decíamos y como lo señalaba también Jaime, en medio de esto, como si fuera poco, nosotros tenemos que enfrentarnos a un proceso electoral dentro de apenas 7 meses, para que todo lo que estaba señalándonos Jaime, que es sumamente importante y que es a lo que queremos llevar, pues necesitamos contar con algunos actores, necesitamos contar precisamente con la participación, el compromiso, ¿no es cierto?, de quienes podrían tener en este momento la batuta. Y es ahí donde tendríamos que empezar a establecer el tipo de perfil de lo que realmente tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos en un momento como este? Bueno, pues tenemos a un presidente que se erigió además en medio pues, de una crisis política, en medio de una situación en la que ha tenido una figura protagónica importante, que ha tenido que ver además, cuando el COVID nos alcanza en medio de una crisis política con partidos prácticamente desapareciendo, con expresidentes todos bajo la lupa, una falta de credibilidad muy fuerte en todo lo que tiene que ver precisamente con este sistema, con esta marca de corrupción realmente fuerte, y también con una crisis económica que, si bien no es como la que estamos viviendo en este momento, sí estábamos pues frente a un decrecimiento que venía desde los últimos años de Alan García, Humala, PPK y Vizcarra, en el que no se han tomado precisamente en cuenta muchas de estas políticas de las que nos estaba enumerando Jaime, que de alguna manera define al presidente Martín Vizcarra. Conversaba precisamente con un experto en comunicaciones y me decía, si hay que definir el estilo, hay dos tipos que, de acuerdo al estilo de comunicación, definen de alguna manera el personaje. Una es la comunicación electoral, y otra es la comunicación de gestión pública. De acuerdo a eso, establece no solamente los contenidos de tu mensaje, sino también el papel que vas a jugar. Y el presidente Martín Vizcarra, como está claro, lo que ha hecho es quedarse precisamente en esa etapa electoral, una etapa en la que además se caracteriza por tener que reproducir, tener que generar al enemigo, un enemigo al que va a tener que estar enfrentándose permanentemente y al que además se le va a tener que estar atribuyendo de manera permanente, ¿no?, la culpa. Y este es un mensaje que además tiene que tener un respaldo popular, tiene que sintonizar precisamente con todas esos índices de aprobación que se han convertido prácticamente en el norte, en la guía de la actuación del jefe de Estado. Mientras que lo que tiene que ver con una comunicación de gestión pública,
tiene que ver con una comunicación que lo que tiene que buscar son los acuerdos, lo que tiene que buscar es el convocar precisamente a otros sectores, el poder ejercer un liderazgo que te permita convencer y llevarte precisamente al cumplimiento de todas esas metas de las que estábamos hablando y con las que, por supuesto, cada país tiene que soñar con uno u otros matices, ¿no es cierto? Eso precisamente es lo que no podemos encontrar. Lo hemos visto clarísimo durante este manejo de la pandemia, en el que en ningún momento se convocó al sector privado. Ya, digamos, a fuerza de críticas, a fuerza de algunos cuestionamientos, ya se ha empezado a aparecer en algunas fotografías con algunas de las entregas. No se ha convocado a ninguna de las iglesias, a pesar de toda la experiencia que se tiene estos sectores en lo que tiene que ser ayuda humanitaria, en estos canales para poder llegar precisamente hasta los últimos rincones, no fue en ningún momento convocada o incorporada. No se ha hecho tampoco, se ha pedido el apoyo de todas estas otras organizaciones populares que habrían sido pues de un enorme soporte. Incluso me atrevería a decir que en el caso de las Fuerzas Armadas, recién en la última etapa, con digamos, una fuerza distinta que puso en el ahora Premier Martos, empezó a poder apoyarse un poco de eso, cosa que significó un desperdicio enorme de tiempo. Los resultados ya los conocemos, los tenemos clarísimos. ¿Para qué? Para dar paso a un presidente que en este momento, en cada conferencia de prensa que uno puede escuchar, podríamos calificarlo como de un presidente notario que tiene que estar dando fe de lo que dicen, pues de cuántas camas se han conseguido, cuántos respiradores se están consiguiendo, o incluso el presidente notario que tiene que estar recorriendo parte del país para dar fe de que efectivamente los hospitales ya cuentan con esos equipos. Y si ustedes habrán advertido, últimamente muchas de estas visitas se están realizando incluso los días domingos, que son las fechas en las que no hay gente en las calles, no hay ciudadanos como que puedan salir a protestar, como ocurrió, por ejemplo, en Arequipa, ¿no? Entonces es una situación también bastante segura y bastante, de alguna manera, que digamos, protegida, ¿no es cierto? Entonces, así como no va a resultar tan sencillo. Sin embargo, digamos, en los últimos meses, a partir ya precisamente de la elección de este nuevo Congreso, este cóctel de acontecimientos que ya de por sí suena bastante peligroso, de alguna manera termina encontrándose con que el jefe de Estado descubre que tiene competencia. Tiene una competencia y una competencia fuerte en lo que tiene que ver con todo este tema vinculado precisamente al populismo y la popularidad, ¿no es cierto? Siendo términos distintos. Y esto tiene que ver directamente con el Congreso de la República. Cuando muchos pueden sostener que aquí lo que hay es una relación de conflicto, en mi caso, lo que yo sostengo es que aquí no hay una relación de conflicto, aquí lo que hay es una relación de competencia por ver quién está en capacidad de dar más, quién está en capacidad de poder conseguir los réditos que les permita tener un mayor nivel de popularidad. Prácticamente, y todos están en campaña. Un presidente que no va a postular, pero que no deja de estar en campaña por esa lógica que señalábamos anteriormente, de ese tipo de comunicación electoral que se ha visto además también presente y con mucha fuerza en el tema de esta última campaña que lanzaron. Que dicho sea de paso, tampoco se convocó a otros grupos, a otros gremios, a hacer un concurso entre universidades, entre distintas agencias de publicidad para poder hacer una campaña precisamente que sea directa, que sea fuerte, que realmente logre sensibilizar en lo que se está buscando. Entonces, esta competencia que le ha aparecido ahora es este Congreso de la República, del que también nos estaba señalando Jaime de Altaz, ¿no? Entonces, una competencia a ver en cuál de los dos va a ser el que logre estos mayores niveles de popularidad. Los congresistas, por supuesto, saben que no tienen esa capacidad para poder estar dando pues estas leyes que generen gastos, pero parece importar muy poco porque de lobo un pelo. Es cierto que el Tribunal Constitucional terminará, por supuesto, bloqueando, enmendándoles la plana, pero esto que están consiguiendo con esta propuesta de parte de la ministra Alba, de una contrapropuesta, pues algo va a quedar. Yo no sé si pudieron ver este domingo, por ejemplo, Panorama, en el que aparece un personaje que pinta más o menos así de cuerpo entero lo que podrían ser muchos de los miembros del Congreso de la República, en las que yo, si detesto las generalidades, siempre habrá excepciones, ¿no? Que es esta congresista Cecilia García, que es del partido Podemos, que fue la que empezó con el tema de chapa tu choro, luego vino quema tu banco, y ahora está con la propuesta de
hay que hacer que nos devuelvan todo lo que hemos pagado de IGB. Si alguien puede entender eso, realmente yo me quito el sombrero porque obviamente no tendría ninguna lógica, pero lo terrible es que este tipo de pensamientos de alguna manera están calando. Y es con ese ánimo, con ese estado de ánimo social, es que nos estamos acercando precisamente a estas elecciones, donde los temas de debate no van a ser precisamente de los que está señalándonos Jaime, que son sumamente importantes, para ver precisamente cómo logramos, cómo nos ponemos de acuerdo para lograr precisamente todas esas metas económicas, sociales, país. Eso va a ser sumamente difícil. Y lo que podemos tener en este momento a la vista pues son algunos nada más de los candidatos, pero todavía confiando siempre en que puede haber un factor sorpresa. Entonces, ¿cómo podría haber un crecimiento económico si no tenemos todavía esa estabilidad política, no tenemos esas garantías de qué es lo que va a poder ocurrir en las próximas semanas o en los próximos meses? El presidente, en un hecho que podría considerarse pues un fake news, ha dicho nada más el día de ayer que esta crisis sanitaria, que la pandemia ya está por terminar, ya está en la última etapa. Esto, por supuesto, por encima de lo que vienen sosteniendo epidemiólogos a lo largo del mundo y a lo que viene sosteniendo incluso su propia ministra de Salud, que nos ha dicho que tenemos que ser pacientes y tenemos que esperar, condiciéndose además con el lanzamiento de una campaña que cuesta sus millones de soles, que en todo caso se estaría lanzando en la última parte de una crisis, pero que igual se está lanzando para poder informarte y sensibilizar. O sea, hay esas contradicciones permanentes que no nos dan precisamente la estabilidad que nosotros requerimos o que el país está requiriendo para poder seguir adelante con todos estos proyectos que son sumamente importantes. Y ahora, y lo que vendría además a partir de este TC, que ha terminado enmendando la plana al Congreso de la República y que tiene que ser además motivo de preocupación, es que ya el Congreso lo puso bajo la mira, ya el Congreso ha decidido que este Congreso va a ser el que tenga que cambiar a muchos de esos miembros, lo cual, por supuesto, coloca en una situación mucho más difícil y mucho más peligrosa precisamente todos estos arrebatos populismos que podrían estar viniendo desde el Congreso de la República. Entonces, probablemente tenga una visión un poco pesimista, pero al igual que el presidente cuando dice a falta de estrategia, a falta de una salida, lo que nos pide simplemente es que no se preocupen, la vacuna está por venir. Nosotros estamos poniendo prácticamente todos los huevos de la gallina en confiemos en que las elecciones nos va a traer a la persona que nos pueda sacar probablemente de esta situación tan difícil en la que nos ha colocado. Y que además nos permita también dejar de lado todo ese ambiente de polarización política tan fuerte que marcó precisamente los meses previos a la llegada de la pandemia, con todo lo que pasó con Lavajato y con todos estos hechos que estuvieron ocurriendo. Y nada, entonces espero pues no haber resultado, como decía, tan pesimista en lo que podrían ser algunas de mis expectativas. Muy bien. Muchas gracias. Ana, muy interesante lo que acabas de decir. Y vamos a pasar a las preguntas. Previamente le voy a pedir a Ítalo que le dé el micro a mi amigo Aldo de Felipe, que así lo ha pedido, que quería hacer preguntas tienen que hacerse por escrito. Esto es solamente que Aldo quiere decir algo con respecto a nuestros webinars. Adelante, Aldo. Estoy mute. Ok, ahora tengo sonido. Muchas gracias, Pepe. Primero, por la invitación. Segundo, por las palabras que has tenido. Yo no quiero interrumpir la secuencia de nuestros expositores, a quienes felicito, pero sí me quiero referir a algo que tú dijiste y que creo que es muy importante porque en varias de estas reflexiones hemos compartido, y es que la unión hace la fuerza. Varios grupos estamos trabajando en el mismo sentido y alabamos las iniciativas que ha tenido Pepe durante todo este tiempo haciendo estas presentaciones que realmente son muy importantes. Varios de nuestros colegas en este webinar son socios de la Cámara y saben de las actividades que estamos haciendo de alguna manera
conectadas con las reflexiones que hace Pepe y con otros foros. Por ejemplo, con Jaime de Altaos tenemos el Instituto de Infraestructura, Institucionalidad y Gobernabilidad, donde actuamos también en el mismo sentido. Pero hay otros grupos que también están trabajando en ese aspecto. Y como Pepe lo ha dicho en varias ocasiones, si no lo hacemos todos juntos, es muy difícil que los esfuerzos aislados surtan efecto. Entonces, la razón por la cual yo le pedí autorización a Pepe, al Instituto, al IIG, que es este instituto que he mencionado, y a algunas otras organizaciones de compartir sus seminarios o sus webinars, es precisamente en ese sentido, de que tenemos que compartir estos esfuerzos y trabajar todos juntos por aquellos principios en los cuales creemos. Nosotros en AmCham, todos los días a las 8 de la mañana se reúnen los comités, 27 comités que están trabajando distintos temas que les preocupan dentro de sus propias especialidades. A las 11 y a las 3 de la tarde hacemos los webinars que organizan los comités y a las 5 de la tarde pasamos como ya una reproducción los webinars de Pepe, del Instituto IG y de algunos otros colegas, amigos que comparten los mismos principios. Entonces creo que lo más importante es difundirlos lo más que podamos, de forma tal de que no solamente seamos los conversos, no solamente seamos los que plenamente compartimos estas ideas, sino que además podamos hacer llegar estos mensajes y estas preocupaciones y estas soluciones a otras personas que me imagino también tendrán las mismas inquietudes. No quiero extenderme más y solamente quería agradecerle a Pepe y mencionar de que este esfuerzo no está solo, que somos varios los que de alguna manera tratamos también de difundir estas ideas que compartimos. Muchas gracias y disculpen esta interrupción. Muchas gracias, Aldo, muy gentil de tu parte y concuerdo contigo. En eso estamos, en eso seguiremos. Avanzamos con las preguntas. La primera pregunta está referida justamente a lo que acaba de tocar Aldo, que es el tema de la preocupación que existe que en el 2021 tengamos populistas o izquierdistas radicales en el gobierno y en el Congreso. Entonces la pregunta va de que dice, ¿cómo evitar esta posibilidad? Hemos estado tratando de buscar unificación, todavía no vemos ningún resultado sobre este tema, pero consideramos y creemos que tenemos que buscar esa unificación para evitar que el país vaya al desastre. La respuesta primero de Jaime y después de Rosana. Adelante, Jaime. Yo me imagino que con unificación se refiere a, digamos, alianzas que se produzcan entre partidos políticos o potenciales candidatos, etcétera. Y eso siempre ha sido difícil desde el momento en que ha habido segunda vuelta en el país, ¿no? Porque todos los candidatos tienen la aspiración de llegar a la segunda vuelta. Y entonces las alianzas que eventualmente se dan son post primera vuelta, pero no antes de la primera vuelta, ¿no? De todos modos, por lo menos hay algunos intentos, por ejemplo, el PPC quiere relanzar Unidad Nacional, que fue esa alianza que llevó a Lourdes Flores en 2 ocasiones a casi pasar a la segunda vuelta, ¿no? Pero en esa ocasión era con Solidaridad Nacional. Ahora, en fin, están buscando con qué otros partidos poder aliarse, están buscando posibles candidatos a la presidencia que puedan participar, en fin. Hay otras agrupaciones que están también en conversaciones para ver la manera de aglutinarse en torno a ciertas candidaturas, pero, en fin, la verdad es que no le doy mucho pronóstico positivo a que realmente se aglutinen en unas pocas opciones las candidaturas, ¿no?
Eso quizás no ocurra. Vamos a tener una gran cantidad de candidaturas y repito, el problema es que mientras a mayor número de candidaturas y de listas congresales, mayor competencia populista, porque para tratar de atraer votos, a como dé lugar, pues se vende el oro y el moro, es el oro y el moro, ¿no? Y entonces ese es un problema porque no hay un filtro. La reforma política, finalmente, el sistema este que se había preestablecido de las primarias obligatorias no se pudo aplicar y eso contenía un filtro. Iban a pasar realmente a las elecciones un número muy limitado de candidaturas. Ahora vamos a tener por lo menos 20, 30, con el peligro de tener, pues, como decía, un Congreso muy, muy fragmentado y populista también. Y a mi juicio la única manera de contener esto es que el Congreso apruebe, tiene poco tiempo, tiene hasta el 28 de septiembre, esta reforma que consiste en elegir al Congreso junto con la segunda vuelta presidencial o después de la segunda vuelta presidencial, como es en Francia, ¿no? Que se elige al Congreso luego de la segunda vuelta presidencial. Y entonces, por lo general, el presidente tiene una mayoría con la cual puede gobernar. Y eso es algo vital en este momento en que el próximo presidente va a tener que abordar la tarea de la reconstrucción económica del país. Gracias, Jaime. Rosana. Un segundo, Rosana, está sin audio. Ya, perfecto. Las próximas elecciones son sin duda nos van a tener durante mucho tiempo en verdadero suspenso. Mi impresión es que todo lo que tiene que ver con esta mirada más bien de planteamiento neoliberal, de los grupos que podrían ser más moderados, han dejado la cancha vacía. Hay una especie de vacío y siempre se ha dicho que cuando hay un vacío simplemente alguien lo ocupa. Eso por un lado, y entonces no se ha trabajado todavía en una base social que pueda de alguna manera construir un liderazgo que pueda llevar adelante precisamente a un candidato. No estamos todavía demasiado tarde, pero sí creo que en ese sentido también un descuido que ha sido importante es que tú observas, sí, en otras partes del mundo y de parte de otros partidos, es esta generación, ¿no? Estos think tanks que están siempre pues creándose para ir de alguna manera generando estos semilleros de la cual puedan salir algunos jóvenes que puedan abocarse un poco más a la política, que se interesen. Eso sí ha sido de un descuido enorme, en este caso en nuestro país, hablando un poco de acuerdo a la óptica, como decíamos, neoliberal. Y de tal manera que ese vacío está siendo precisamente ocupado por lo que no se podría decir necesariamente algunos pensamientos ideológicos de izquierda, sino más bien estos populistas, porque vamos a encontrarnos populistas de derecha y populistas de izquierda. Pero que en el caso actual se agrava aún más porque tendríamos que empezar a definir cuál es el perfil del elector peruano en este momento. Y estamos hablando de un elector que está golpeado por la pandemia, que puede estar sin trabajo. Si estamos hablando de 8 millones de desempleados, pues a partir de ahí nada más saquemos sus números, que está en este momento no sabiendo bien cómo va a refinanciar sus deudas, que cuando le dicen vamos a tomar o estatizar las clínicas, simplemente pues salen al frente y estarían dispuestos a marchar. Esa mirada que hay a este 70% de informales, creo que es un tema que también se debió haber estado trabajando con mucha anticipación y no esperando que vengan las elecciones para empezar a mirarlos con más cuidado, ¿no? Se ha fallado mucho en incorporar precisamente a todos estos empresarios, porque muchos de ellos son emprendedores, empresarios que podrían haber sido de alguna manera convocados e incorporados en todo eso que se ha llamado durante años el tema de la inclusión. Entonces, a veces sí, puedo yo ser muy crítica de esas miradas a veces despectivas respecto a que estos brutos, torpes, en qué van a terminar de alguna manera, dónde van a terminar destinando sus votos. Creo que todavía nos espera un trabajo muy fuerte por hacer. Creo que a pesar de todo lo que pueda haber avanzado, la tecnología siempre va a pesar. El trabajo político de quien se ensucia los zapatos, de quien recorre las calles, de quienes llegan hasta el último barrio, para poder precisamente hacer esta prédica de la ideología que se quiera trabajar. No estamos tarde, pero de que todavía es difícil, creo que sí, para poder de alguna manera pues tener una pluralidad, que es lo que se quiere en una democracia, ¿no? Una pluralidad precisamente de propuestas para que cada uno de alguna manera pueda elegir. Muy bien, Rosana, muchas gracias.
¿Tú quieres hacer algún comentario sobre lo dicho por Rosana, Jaime? Bueno, hay un problema adicional a lo mencionado por Roxana, y es que lo que ha ocurrido con los partidos políticos, lo que hemos tenido en realidad es un proceso de descomposición partidaria desde fines de los 80, ¿no? En buena cuenta. El problema es que en los últimos años, en la última década, digamos, tuvimos un esfuerzo de reconstrucción partidaria en medio de la descomposición general. Hubo un esfuerzo de construcción partidaria que fue el de Fuerza Popular. Y también, paralelamente, más recientemente, el de Alianza para el Progreso, que son los dos únicos esfuerzos de construcción partidaria que ha habido en medio de un panorama general de fragmentación partidaria, ¿no? Y de destrucción partidaria. Bueno, pero lo que ha ocurrido es que digamos, los procesos Lavallato, la famosa lucha contra la corrupción, el mismo populismo político presidencial contra el Congreso y la justicia plebiscitaria, digamos, el populismo judicial, por llamarlo de alguna manera, lo que han terminado haciendo es destruir parte de la clase política que se estaba construyendo. De hecho, Fuerza Popular ha sido reducida a su mínima expresión. El APRA, que formaba parte incluso de el partido político más antiguo del país, también ha sido reducido a su mínima expresión. Y el grupo de estos emergentes que se ha salvado por el momento es Alianza para el Progreso. Pero entonces, digamos, las fuerzas que de alguna manera pudieran hacer un trabajo político con los sectores emergentes, digamos, el fujimorismo se suponía que representaba a los sectores emergentes. No, sin embargo, no tuvo digamos, no desarrolló esa línea cuando fue mayoría con Grisal, debió haberlo hecho, pero era el partido llamado a canalizar esas fuerzas emergentes y a incluirlas en la formalidad y en la democracia, ¿no es cierto? Esa opción, esa especie de derecha popular que encarnaba el fujimorismo prácticamente ha desaparecido como opción. Entonces, efectivamente, se ha producido un desierto, como decía Roxana, digamos, en la política y en la sociedad en ese sentido. Y no hay nadie en este momento que encarne o que represente al sector informal emergente, que luche por una formalidad mucho más ligera, mucho más inclusiva, que haga populismo de las libertades económicas, por decirlo de alguna manera, ¿no? No hay ningún partido que esté en esa lucha, en esa línea, y eso es lamentable. Y me parece que se agrava con el hecho, la decisión que ha tomado el Congreso en los dos últimos años de prohibir el financiamiento por parte de las empresas privadas a los partidos políticos. Esto no debió, claro, eso es en reacción al caso de Odebrecht y todo lo demás, pero esto no debió hacerse, perdón, no debió hacerse, sino debió permitirse el financiamiento pero público y transparente, porque lo que se consigue con esto es alejar al empresariado de la política, y lo que necesitamos es incorporar al empresariado a la política. Necesitamos que la élite se incorpore a la política. Necesitamos partidos que puedan incorporar también. Entonces, la reforma política está por hacerse. Y más bien lo que ha ocurrido en los últimos, digamos, desde el presidente Vizcarra, es que se ha deteriorado con la institucionalidad política. El presidente buscaba hacer una reforma política. Yo creo que sí se ha avanzado en el tema de la reforma judicial, pero en el tema de la reforma política hemos retrocedido en realidad. La institucionalidad política hoy día es inferior a lo que teníamos antes, comenzando por la no reelección. En lugar de restablecer la reelección en los alcaldes y los gobernadores regionales, fuimos a la no reelección de los congresistas, por lo cual es imposible consolidar una clase política y es muy difícil consolidar partidos políticos. Eso es un golpe bajo a la democracia, a la consolidación democrática del país. Como decía también, parte de la clase política ha sido destruida por los procesos anticorrupción y por el populismo político presidencial.
y, en fin, hay varios resultados así negativos que hacen que la institucionalidad política hoy día sea menos sólida, más precaria que lo que era antes. Muy bien, muchas gracias, muy claro los dos. Dentro de esa pregunta y esa respuesta están incluidas una serie de preguntas relacionadas que se han contestado con lo que ha respondido Rosana y ha respondido Jaime. Voy también a una pregunta que tengo que aglutinar, porque tengo varias similares. Y la pregunta es relacionada con la posición del presidente Vizcarra como candidato para las elecciones del 2021, y aparentemente, según dice alguna de las preguntas, que las encuestas consideran a Vizcarra como candidato para las elecciones. Y hay una preocupación dentro de las redes que me he permitido también leer sobre este tema. ¿Qué opinan ustedes sobre esta circunstancia que mucha gente tiene la preocupación de que el presidente Vizcarra busque la forma de poder ser presidente del Perú nuevamente en el 2021? Empecemos con Rosana. Ya. Eso, digamos, el presidente en reiteradas oportunidades ha dicho que él no va a participar, pero digamos, si algo hemos aprendido en estos últimos años, que muchas veces esas palabras se las termina llevando el viento cuando ya se percatan de que están ocupando lugares importantes dentro de lo que pueden ser estas encuestas de popularidad, ¿no es cierto? No tendríamos por qué dudarlo, pero también tenemos el derecho a ser un poco desconfiados en ese tipo de anuncios. A mí lo que sí me estuvo llamando la atención en otras oportunidades fueron estos letreros, estas pinturas que han estado apareciendo en distintas partes del país que dicen Vizcarra 2021, ¿no es cierto? Eso por un lado. Pero por el otro también es cierto que no se advierte, por lo menos en mi caso no he advertido ningún ánimo de parte de él de querer formar un partido, de estar en conversaciones con algunos grupos. Mi impresión más bien es que si él pudiera adelantar cuanto antes el final de la presidencia, lo haría de manera inmediata. Creo que ya está cansado, ya está harto, ya no está, como decíamos en su momento, sin estrategias, no sabe cómo salir de esta situación, y lo que necesita es simplemente ya poder entregar esta posta cuanto antes, teniendo claro además que cuando todo esto pase, por supuesto que él sí va a necesitar una bancada, él sí va a necesitar un grupo político que lo defienda. ¿Por dónde va a empezar a construirlo? Digamos, algunos de los que se veían más cercanos, por ejemplo, serán los del Partido Morado, pero el Partido Morado incluso en este momento, al igual que muchas de las bancadas que están en el Congreso de la República, tienen problemas internos. Hay facciones, hay grupos, Acción Popular sabemos que tiene pues como 3 facciones, y en el caso del Partido Morado también. Entonces están por un lado pues que Julio Guzmán se termina quedando más bien con los invitados, mientras que otro grupo, que se ha notado en la votación que tiene la ONP, pues va por una línea completamente distinta. ¿Por qué va a necesitar Vizcarra precisamente tener una bancada? Porque cuando acabe todo esto van a empezar a venir otro tipo de investigaciones, van a tener que venir las investigaciones que nos digan en qué se gastó exactamente el dinero de la pandemia, todos esos presupuestos millonarios para las compras de las mascarillas, de las mismas camas UCI, esas investigaciones van a tener que realizarse de todas maneras. Ojalá se maneje con la objetividad con la que deberían haberse manejado absolutamente, y la frialdad además, ¿no? Con la que se deberían haber manejado todas las últimas investigaciones que hemos estado viendo de casos de corrupción, ¿no? Porque eso es lo que se espera, que todos, por supuesto, tengan que pasar por un proceso justo y sensato. Al mismo tiempo, tiene temas pendientes como el caso que probablemente llegue a la CID de los muertos que fallecieron por casos de COVID. O sea, la cantidad de investigaciones y denuncias que van a tener que verse más adelante no van a estar ajenas. Todo eso lo está midiendo, está chequeando para ver cómo se mueve políticamente. No tenemos ahorita ninguna señal de que sí sea, pero no debería, digamos, dejarlo pasar de lado. Jaime. Bueno, yo... Gracias, Rosana. La verdad que no... Jaime. No creo que el presidente Vizcarra quiera ir a la reelección, ¿no? De hecho, si alguna duda queda,
Eso tiene que despejarse ahora antes de fines de septiembre, me parece, en que los que van a ser candidatos presidenciales tienen que inscribirse como afiliados al partido por el cual van a postular. Si Vizcarra no se inscribe en ningún partido antes del 28 de septiembre o 30 de septiembre, en fin, ya no tiene ninguna posibilidad de participar como candidato a la presidencia. Yo no creo que tenga, la verdad, esa intención, efectivamente lo ha repetido muchas veces, y no está dentro de sus planes, ¿no? En realidad la lógica de Vizcarra es un poco difícil de desentrañar, de todos modos, porque, claro, él montó la popularidad de su gobierno, de su gestión, sobre la base de la confrontación con el Congreso, ¿no? Sobre la base del populismo político, ¿no? Definir un enemigo del país, y él representa al país enfrentándose a ese enemigo, y él mismo estimuló esa disputa, esa confrontación, hasta que terminó en la disolución del Congreso. Y con ello, en fin, prácticamente mató al enemigo, porque Fuerza Popular ahora carece de toda significación. Y entonces uno diría, bueno, si ha sido capaz de eso, debería pues ser capaz de otras cosas, ¿no? Como por ejemplo postular a la reelección. Y eso es, digamos, a partir de eso es que se construye esa hipótesis, ¿no? Pero lo que llamó la atención es que cuando él disuelve el Congreso, normalmente la institución de la disolución del Congreso está pensada para que el gobernante pueda tener un Congreso con su propia mayoría. Si yo disuelvo este Congreso que no me deja gobernar, porque yo apelo al pueblo para que me dé mayoría y yo poder gobernar. Ese es el sentido de la disolución. Pero Vizcarra no presentó lista propia para el nuevo Congreso, tampoco apoyó ninguna, ni buscó el apoyo de ninguna, y entonces, digamos, no ejerció las posibilidades plenas de esa institución, la disolución del Congreso. Debió hacerlo. Y los resultados los estamos viendo ahora. En realidad, al final, la disolución del Congreso fue un deporte populista más, y no tuvo el objetivo de conseguir una mayoría para poder gobernar. Él simplemente fue un acto deportivo, más que político propiamente dicho. Es una cosa increíble. Y el otro es que ahora no tiene mayoría y no puede gobernar, y tiene que estar perdiendo tiempo demandando ante el Tribunal Constitucional todas las normas bárbaras que se aprueban en el Congreso, ¿no? Además, creo que no hay forma, en una democracia, no hay forma constitucional de que puedas ser candidato a la presidencia, ¿no? Ah, no, además de eso, claro, además de eso, no hay la reelección, pues. Sí, pues. Muy bien. Tengo una pregunta, también, algunos me han tenido que aglutinarla, se refiere a la prensa. ¿Qué piensan ustedes en la actuación de los medios de comunicación? Mucho se ha hablado de que el gobierno facilita la publicidad para beneficiar a los medios y para que también las encuestas los favorezcan. ¿Qué piensan ustedes de la actuación de los medios? Empezamos con Rosana. Ya, ahora, ojo que yo he sido siempre bastante crítica, ¿no? Yo tengo una formación en la que creo firmemente que el papel de la prensa debe estar siempre manejada y marcada por la objetividad, en el no tener que tomar partidos. En el caso de nosotros que hacemos, por ejemplo, periodismo de investigación, lo que tenemos que encontrar es incluso, respetamos siempre todo lo que tiene que ver con el debido proceso. Y yo he sido crítica respecto a todo lo que ha sido, por ejemplo, en el tema de la cobertura del caso Lava Jato. Y he sido crítica respecto a qué? He sido crítica respecto a la manera en que se, de alguna manera, administraba toda esa información. Entonces, esa información, y ojo que no tiene que ver con ningún celo político, al contrario, perdón, es celo profesional o de medios, de competencia de medios, ¿no? Entonces, mi impresión era que el fiscal o el equipo especial premiaba con esa información en la medida en que uno terminara aplaudiendo precisamente todo lo que ellos estuvieran haciendo, pero
hasta aplaudir puede pasar si tú estás de acuerdo con que esos hechos efectivamente están ayudando al país, pero el de no aceptar absolutamente ninguna crítica. Entonces, aquel medio que podía criticar era inmediatamente tildado pues de fujimontesinista, de estar perteneciendo al lado oscuro, de querer entorpecer, y simplemente no se les entregaba ningún tipo de información cuando estamos hablando de un tipo de información que era de interés público nacional. Entonces, no necesariamente por eso, pero sí sentí que en muchas ocasiones se cayó en este endiosamiento de algunos fiscales que terminan haciendo daño porque si algo también se conoce largamente es que el poder o la popularidad puede terminar mareándote, puede terminar confundiéndote, y eso creo que fue importante, y porque además se generó todo este clima de polarización en el que precisamente era el momento para que desde la prensa pusiéramos los paños fríos, para que desde la prensa simplemente nos pusiéramos al medio de toda esta situación y lo que hiciéramos fuera simplemente confrontar una versión con la otra, pero sin necesidad de tener que estar tomando partido. Esa polarización tan fuerte que sí se veía en los medios y que además en lo que tenía que ver con las redes sociales era simplemente brutal y violenta, siento que ha seguido un poco, que en el tema de la pandemia eso ha bajado un poco, ha habido una especie como de tregua, lo cual está bastante bien, se ha recuperado un poco de este compromiso con lo que tiene que ver con los intereses de todo el mundo, esa pluralidad que tanto se requiere. Y la primera etapa, por ejemplo, publicidad ha sido cero, ¿eh? O sea, yo trato de no estar al tanto de lo que tiene que ver la línea comercial del canal. A mí lo que me interesa es la línea periodística, pero igual estoy informada de lo que viene ocurriendo en todas partes. O sea, la publicidad ha trabajado notablemente, no solamente de parte del estatal. En el caso puntual de Panamericana, cuando ustedes revisan absolutamente todas esas informaciones que vienen a cada rato, Panamericana ni aparece, ¿no? Lo cual, por supuesto, mal para el canal, pero bien para mí, porque me garantiza, por supuesto, que no va a haber ninguna sospecha por ese lado. A raíz de toda esta campaña, entiendo que se han hecho pautas en varios medios de comunicación y, por supuesto, no faltará quien salga a decir que los mermeleros y todo eso, pero en verdad es una campaña que sí se necesitaba. Ahora, cuando hay esas críticas de que el periodista tal, el periodista cual ha cobrado por eso, sí, también creo que se llega a ese tipo de extremos, porque a mí sí me cuesta creer que algunos estén cobrando para hacer algún tipo de información. Lo que sí creo es que hay esta especie, pues de repente, de enamoramiento con el tema, ¿no? De que terminas enganchándote de alguna manera con la fuente de la que uno siempre tiene que estar pues atento y saber mantener esos filtros. Gracias, Rosana. Jaime. Bueno, es un tema complicado y difícil de descifrar, ¿no? Porque en realidad, efectivamente, una parte importante de la prensa se plegó a lo que podemos llamar la revolución anticorrupción, podríamos llamarla así, pero también tiene otros nombres, ¿no? La justicia plebiscitaria o el populismo judicial, que empezó a dictar prisiones preventivas muy cuestionadas por los verdaderos juristas, a personas por supuestos delitos que no eran delito, porque recibir una donación, digamos, por más grande que sea, de una empresa, no es pues, no era un delito en ese momento, y aun cuando uno no la declarara, era una falta administrativa, no declararla, no era delito y tampoco era lavado de activos, porque para que fuera lavado de activos uno tenía que conocer el origen o presumir el origen ilícito de esa donación. Los aportes de campaña pues no son delitos, y haber construido todo un, digamos, todo un edificio legal para acusar a un conjunto de líderes políticos, el más importante de todos, o la más importante de todos, Keiko Fujimori, pero también otros, por haber recibido aportes de campaña para criminalizar la política en buena cuenta y poner a estas personas en prisión, y por ese medio en terminar destruyendo esas opciones políticas. En fin, eso a mi juicio era muy grave como situación, ¿no es cierto? Yo creo que era condenable políticamente recibir donaciones de una empresa como Odebrecht. Eso me parece a mí una vergüenza, digamos, pero no era un delito. Entonces, haber construido toda esta figura con el aplauso de buena parte de la prensa,
yo creo que formó parte de otro lado de esa polarización fujimorismo-antifujimorismo que ha dominado la política peruana los últimos 10 o 15 años, los últimos 10 años sobre todo, ¿no? Y que ya llegó a su fin con la desaparición práctica de uno de los extremos de la polarización, ¿no? Pero la prensa se trepó en ese asunto con gran entusiasmo, y ese asunto formaba parte también de la estrategia de popularidad, del populismo político del presidente Vizcarra, que, digamos, que se nutría de esas acciones, de esas denuncias, y confrontaba al Congreso precisamente en torno a esos temas. Bueno, entonces de alguna manera, claro, lo que se dice es que esa prensa no solamente estaba embarcada, digamos, por convicción eventual en este proceso, sino que eventualmente también recibía pues buenas dosis de publicidad de parte del gobierno. De ahí que Mulder aprobara, y el Congreso anterior aprobara esta ley, que fue un error, a mi juicio, un error, para, pues, en buena cuenta, pues limitar la publicidad en los medios, ¿no? Limitar o eliminar la publicidad en los medios, en los periódicos, por ejemplo. Eso fue un acto de venganza que fue contraproducente en realidad, pero formó parte de este enfrentamiento, esta confrontación tan fuerte que hubo, en medio de la cual la prensa perdió, a mi juicio, su independencia. No te oigo. Pepe, audio. ¿Ahora me escuchan? Y ahora sí. Ya. Mencionaba que la última pregunta está referida a los posibles candidatos, ¿no? Aparentemente ha habido en las redes sociales una información de que Hernando de Soto iba a hablar en Willax los domingos a las 8 de la noche, y eso no sucedió el último domingo. No sé si eso está vigente o no. Muchas personas creen de que Hernando sí puede ser candidato y puede ser un buen candidato, pero en fin, la pregunta va referida fundamentalmente si esos candidatos como Hernando, como Fernando, como Salvador, no sé, todos los que hay, General Quiabra, el señor Nieto, etcétera, ¿habría alguna posibilidad de que se unieran y formaran un frente nacional? O no sé, lo podríamos regresar a Unidad Nacional también. Entonces, le cedo el micro a Rosana. Bueno, como señalaba anteriormente, bueno, todo el mundo tiene derecho a postular, por supuesto, y se puede contar con todas estas condiciones. Ahora no me queda claro todavía por qué partido estaría postulando a Hernando de Soto. En este momento hay 20 y tantos, 22 o 24 partidos políticos inscritos, lo que significaría que necesitaría de alguna manera que uno de estos lo acepte para que ya pueda de esa manera postular, y además tendría que afiliarse, ser parte de, como establece precisamente este reglamento que tendría que ya vencer en septiembre. El aporte de... Perdóname que te interrumpa, Rosana. Se habla de que Fuerza Popular estaría posiblemente respaldando a Hernando de Soto. Eso está en las redes, ¿no? Ya, perdóname. Ok. Sí, bueno, no tengo en todo caso ninguna confirmación ni hecho ninguna investigación al respecto. ¿En cuánto puede terminar endosando Fuerza Popular a Hernando de Soto? Creo que esa va a ser un poco la gran pregunta, ¿no? Por lo que, digamos, Fuerza Popular, como usted me dice, pues sí ha tenido ese carácter y esa base social importante en varias partes del país. O sea, incluso en las últimas elecciones igual tenía algunos puntos que destacaban, digamos, algunas regiones en las que todavía seguía teniendo un peso fuerte, a pesar incluso de todo lo que había estado pasando con el tema del abajato. Ahora, esa capacidad de 12 no, en mi caso personalmente, no siento que pueda darse respecto al mismo Hernando de Soto, ¿no? Ahora, creo que él sí ha estado trabajando bastante en lo que tiene que ver
con reuniones y con estas asociaciones, incluso de emprendedores, respecto al tema de la formalidad, de cómo convertir a los informales. Ha estado trabajando mucho con el tema de los cocaleros, con el tema de la minería informal, ha estado recorriendo parte del país. En las encuestas todavía yo no lo he visto. O sea, creo que, no sé, sería muy arriesgado poder emitir algún tipo de pronóstico en ese sentido. Muchas gracias. Jaime. Bueno, yo creo que hay, digamos, conversaciones para buscar efectivamente unificar algunas candidaturas. Hernando de Soto, con ese spot que lanzó para su programa dominical en Willax, de alguna manera uno no sabía si era el lanzamiento del programa dominical o era el lanzamiento de su candidatura, ¿no? Y bueno, yo creo que lo que él buscaba era sondear un poco la recepción que tendría la posibilidad de su candidatura a través de ese spot, y tengo la impresión de que a él le ha parecido la receptividad positiva. Entonces, quizá esté interesado efectivamente en postular. Sé que ha recibido ofertas de varios partidos políticos que quisieran llevarlo. Entonces él podría, y esos partidos políticos también han estado pensando en otros candidatos, como por ejemplo Fernando Sillonis o en el propio George Forsyth. Salvador de Solano ya está fuera de juego. Eventualmente también Jorge Nieto, que sin embargo está por sacar su propio partido. Jorge Nieto está embarcado en la empresa de lograr la inscripción de su partido antes del 28 de septiembre. Su partido que se llama Partido del Buen Gobierno. Entonces, como producto de estas conversaciones y de esta búsqueda de candidatos, quizás se produzcan al final algunas aglutinaciones, ¿no? Por ejemplo, Hernando de Soto y Fernando Sillonis, no sé si con alguien más, en fin, podría ocurrir efectivamente, no sé si al interior de Unidad Nacional o de otras agrupaciones que están buscando Patria Segura, Todos por el Perú, en fin, hay una serie de movimientos que están buscando aproximaciones o restauración que estaría llevando pues a George Forsyth, pero quizás pueda aliarse con otro grupo. Todo eso está en conversaciones, esto es un momento muy fluido en este instante, ¿no? Entonces es imposible predecir qué cosa va a resultar. Ok, muchas gracias, Jaime. Con esto terminamos. Quiero agradecer a Rosana y a Jaime, dos laureados periodistas peruanos, que seguramente los vamos a volver a tener en nuestros webinars con importantes comentarios como los que han manifestado y expresado hoy día. Nuevamente nuestras gracias a todos. Ya nos vemos el próximo miércoles. Gracias a usted. Gracias, chao, Tita. chao, Pepe. Chao. Chao, gracias. Hasta luego.